Margarita, tenés el micrófono a tu disposición y vamos a escucharte con mucho gusto. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Esta charla va a ser un poco más liviana, más amena. Vamos a poder charlar, intercambiar opiniones. Se basa en quizás cosas que ya conocen, en conceptos que ya manejan, pero que bueno, por ahí no los vemos concentrados en diferentes instituciones, por ejemplo, universidades u organismos que se dedican a trabajar en esto, principalmente en toda el área de las geociencias, como es el IAPG, que no es el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, que ya varias veces me lo han confundido, pero bueno, las siglas son iguales, sino que bueno, la Asociación Internacional para Promoción de la Geoética tiene sede en Roma, pero o sea, por sus creadores, los doctores Silvia Pepoloni y Giuseppe Di Capua, pero digamos que el idioma para todos común es el inglés, porque por suerte ya hay muchísimos países, muchísimas organizaciones que han adoptado estos principios de la geoética, que nomás a veces también nos sonaban, digamos, en la ética en cuanto a la medicina, ¿no? Esto más lo tenemos fresco en la bioética, los médicos, su juramento hipocrático, todo esto, pero existe también, y esto es lo que quería recalcar y resaltar hoy, que existe también esto para las ciencias de la Tierra, para todos, no solo geólogos, geofísicos, ingenieros de minas, geógrafos, todos los profesionales que trabajen en las ciencias de la Tierra. Entonces, este concepto de geoética, si bien partió de ver este rol social que tienen en realidad como la misma minería, que le llamamos madre de industrias y factor de desarrollo porque aporta a las comunidades las materias primas para el desarrollo de todas las industrias, también eh, empezaron a notar esto que, ¿qué hacían los geocientíficos con sus investigaciones? ¿Cuál era el traspaso, digamos, a las comunidades con respecto a cómo afrontar los cambios antropogénicos? O sea, todo lo introducido por el hombre en un primer término. Cómo afecta la construcción de un dique, por ejemplo, un túnel carretero, un tendido eléctrico, por ejemplo, cómo altera quizás a la flora y la fauna local cuando se hace todo el desmonte para su trazado de una línea de alta tensión. Pero, obviamente, como geocientíficos y como trabajamos o miramos a la naturaleza y todos sus procesos internos y externos, que ahí, bueno, pueden ver algunos, se dieron cuenta que era muy, muy, muy importante prestarle atención a estos fenómenos naturales que, si bien no hay forma de controlarlos, sí se puede trabajar mucho en la prevención de los riesgos asociados a ellos. O sea, cómo mitigar un poco o cómo prevenir que impacten de manera negativa o letal, quizás, esto es lo que más queremos prevenir, letal en diferentes comunidades, y bueno, aportando desde todas las ciencias, no solo, como dije recién, los netamente abocados a la geología, sino que, por ejemplo, la ingeniería civil, la arquitectura, el paisajismo, el ordenamiento territorial, todos los arquitectos y todas las personas, hasta agrimensores que tienen que ver con el ordenamiento territorial, justamente para que esto que no podemos controlar, que es la naturaleza, que son las erupciones volcánicas, los tornados, los tsunamis, los terremotos, las avalanchas de nieve, las avalanchas o coladas de lodo, los deslizamientos de terreno o las inundaciones, puedan estar todos estos geocientíficos, toda esta investigación que se hace al servicio de la población. El riesgo sísmico, nosotros acá lo conocemos muy bien, que tenemos, que estamos justamente en la zona de mayor intensidad sísmica de la Argentina, norte de Mendoza, sur de San Juan, y eso está relacionado con
directamente con procesos del interior de la Tierra. La placa de Nazca que subduce por debajo de la sudamericana, justamente en este segmento está subhorizontal y eso provoca, que creo que ya lo han visto en algunas de las otras reuniones, esto provoca que haya mayor intensidad sísmica y bajo vulcanismo, por ejemplo. Entonces, se evalúan, se estudian todos estos riesgos y los peligros asociados, porque claro, decimos, bueno, estamos estudiando la sismología o tenemos organismos muy importantes a nivel nacional, como el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que está en San Juan, y es de prevención sísmica, no porque se pueda prevenir o saber con anticipación cuándo va a ocurrir un temblor o un terremoto, sino que justamente poniéndose a trabajar en la observación y el estudio de estos fenómenos es que viene esta parte social, esta transferencia al medio, donde, bueno, vemos cuál es el resultado, por ejemplo, en diferentes tipos de construcciones, y ahí quise poner al pionero de esto, que fue un arquitecto italiano, Pirro Ligorio, del año 1500, donde él se preocupó, dijo, bueno, ante los terremotos, cómo se pueden fortificar las estructuras para poder prevenir que se venga todo abajo. Y en eso, bueno, el IMPRES ha desarrollado todo un estudio muy importante, ustedes saben, también lo hemos visto aquí, de estructuras sismorresistentes. Entonces, son trabajos muy importantes y toda esta evaluación de todo el aporte de los geocientíficos que tienen publicaciones en congresos, en simposios, en seminarios y libros escritos puedan transferirse al medio y trabajar en estas diferentes comisiones que hay de la geoética. Volcar, digamos, hacia la comunidad toda esta investigación que se hace sobre la interacción que tiene la actividad humana, cualquiera de ellas, cualquier actividad humana, sobre el sistema terrestre, cómo influye. ¿Por qué a veces decimos que el ordenamiento territorial, o yo por lo menos siempre lo digo, algunos lo minimizan un poco, pero bueno, cada uno tiene su razón, yo siempre digo que el ordenamiento territorial es básico y fundamental porque no podemos ir a poner un barrio, por ejemplo, en un lugar donde sabemos que hay una descarga natural de crecientes, que hay una quebrada, que hay una cañada, lugares donde sabemos quizás que el subsuelo no tiene la suficiente resistencia, no hay un macizo rocoso que aguante semejante peso de colocar, por ejemplo, un edificio, de hacer fundaciones para diferentes construcciones. Entonces es ahí donde la doctora Pepoloni y el doctor de Capua se pusieron en contacto con científicos de todo el mundo para expresar esto de por qué no los geocientíficos, así como lo hacen los médicos y todos los de las ciencias médicas, tienen esta cuestión tan importante de su compromiso profesional, ¿por qué no hacerlo desde las ciencias de la Tierra? Y ahí también es donde entra el contacto de todos nosotros los que estamos, ustedes, los ingenieros, todos los que estamos en la parte más dura, digamos, de toda el desarrollo que puede haber en las universidades, en los institutos de formación terciaria de diferentes niveles, con las partes blandas, que son la sociología, la filosofía y también la economía. Porque todo esto y las imágenes que vimos recién influyen directamente en lo económico. Un desastre natural como por ejemplo una colada de barro o un deslizamiento de tierra que pueda arrastrar todo un poblado o un barrio por completo, eso además de repercutir en vidas humanas que queremos desde las ciencias de la tierra evitar su pérdida, evitar la degradación del suelo, evitar la mortandad quizás de fauna.
evitar que se impacte negativamente sobre la flora local, nos lleva justamente a tratar de trabajar todas estas ciencias duras con estas blandas para lograr esto, que sea también un beneficio económico. Uno, digamos, un impacto negativo muy grande es la destrucción, ¿no? La destrucción o una inundación, cuando vemos que se lleva la inundación autos, casas, los tornados, por ejemplo. Tratar de estudiar cuáles son los recorridos de los tornados, por ejemplo, y ver cuáles son las zonas más proclives a que haya, y bueno, tratar de adaptar, si no queda otra que se haya instalación humana, bueno, tratar de hacer que las construcciones sean lo suficientemente robustas, y ahí viene todo el trabajo con los ingenieros, para que justamente los daños materiales y humanos sean lo mínimo, lo menor posible. Y entra mucho ahí, bueno, después todo el tema sociológico, filosófico, y se ha logrado una muy buena interacción. Hay muchos libros ya escritos sobre geoética. Ahí yo después les he puesto unos links donde pueden acceder a ver diferentes iniciativas y también la página obviamente de IAPG, donde debo resaltar que hace poco hubo un congreso latinoamericano de geoética y fue muy interesante porque había especialistas de diferentes sectores, y uno de los sectores más nuevos, de los últimos que ha ingresado, es la industria minera. Y también la industria minera, viendo los aspectos negativos, pero también resaltando los positivos, porque a veces siempre demonizamos una industria, pero bueno, tenemos que ver el balance y tenemos que saber en esto del desarrollo sostenible, de tratar de minimizar los impactos negativos, maximizar los positivos, pero lograr este balance entre el desarrollo económico, el crecimiento de las comunidades y justamente el desarrollo industrial, que no se vea frenado como en muchas localidades por gente que se opone y a veces tiene fundamentos técnicos muy pesados, muy valiosos, digamos. A veces mucho de este freno se debe a cuestiones más de tipo ideológicas, más políticas, una combinación de ambas. Esta rama del ambientalismo que se ha convertido para algunas personas hasta en un tipo de religión, que la apoyan fervientemente, a veces no han visto nada, pero creen y bueno, y ahí hacen sus acciones que a veces son, y muchas veces lamentablemente son hasta violentas. Ustedes saben que empezamos con todo esto a sonarnos, ¿no? Aquí a sonar en Argentina, el caso de Uruguay con las papeleras, las pasteras. ¿Se acuerdan que hubo todo un conflicto? Primero las papeleras ganaron, después la Corte de La Haya invirtió su resolución y estaban todos en contra, creo que menos uno. Entonces, bueno, hay todo un manejo, ¿no? Que revisar y que hacer hincapié en esto, en la parte técnica. Y en esto de la geoética hay valores principales y están todos invitados. Todos ustedes, todos los que participan acá, lo pueden compartir también con sus colegas. Están todos invitados a formar parte de esta asociación para promoción de la geoética a nivel internacional. Pero bueno, sabiendo que nuestro trabajo, nuestro desarrollo profesional, o en la investigación netamente para los que trabajen en las universidades o distintas casas de estudio, se basa primero en el tema de la honestidad, es decir, adoptar y adherirse a los métodos científicos. Nada de me parece, me dijo o qué sé yo, no, sino que nosotros regirnos por el método científico, también tratando de ser competentes en lo que hacemos, en no abordar temáticas que no son nuestra especialidad. Entonces, bueno, eso es importante porque además nos permite que podamos con mayor facilidad transmitir nuestros conocimientos, nuestro ámbito laboral, digamos, llevarlo a la sociedad en una comunicación abierta y sencilla, porque no es el mismo nivel, digamos, con el que podemos hablar de minería o explicar procesos mineros de obtención de mineral con una escuela minera
con una facultad de sociología, por ejemplo, o con personas de la comunidad. Los niveles de comunicación y de expresión tienen que ser necesariamente diferentes, que lleguen a estudiar cómo va a ser este tipo de comunicación y siempre, siempre, siempre verificar las fuentes de información, las bibliografías, revisarlos, hablar siempre con fundamento técnico y científico. Este es uno de los compromisos más importantes que tenemos aquí en la Asociación Internacional para Promoción de la Geoética. Después, ser objetivos. Tratar es a veces muy difícil porque yo soy minera y me dicen, claro, porque vos sos minera, vos te paga la minería, ¿cómo no vas a decir eso? Pero bueno, cuando hablo con el público en general trato de ser lo más objetiva posible y de brindar datos más que apreciaciones personales. Entonces, eso debería ocurrir en todos los ámbitos, pero a veces, bueno, no, no ocurre de esta manera. También comprometiéndonos a cooperar desde las diferentes ramas de las geociencias con esto que es la protección ambiental, el desarrollo de las comunidades, las industrias. A veces tenemos ahí esta gran competencia que decimos no el IANIGLA, no el CONICET, no la Facultad de Ciencias Agrarias, porque son todos antimineros, pero bueno, a veces no, a veces generalizamos mal y a veces, bueno, se dan estas cosas de, de decir, bueno, no es la oposición a la industria minera porque sí, dame un fundamento técnico, decime por qué, y a veces resaltamos que la industria minera, sobre todo las áreas de prospección y exploración, sobre todo la prospección, es la que primero ha llegado a diferentes lugares muy remotos en la cordillera, en el sur de la Argentina, donde no llegó antes ningún otro organismo, ninguna otra institución, por ejemplo, el Yanigla. Yo creo que hemos llegado nosotros primero a analizar para hacer líneas de base ambiental con técnicos nuestros, digamos, contratados por la industria minera, limnólogos, por ejemplo, o en el mismo San Juan, donde me ha tocado trabajar hace muchos años, donde justamente los primeros datos de caudales de muchos de los arroyos que son aportantes a las principales cuencas de San Juan, que son la del río San Juan y la del río Hachal, fueron aportados por las empresas mineras y no por el Estado. Entonces, esto es muy importante, trabajar en cooperación con todos los organismos, basarnos, como ya decía también, en este tema de eh, la sostenibilidad y viendo que estos recursos naturales con los que nosotros trabajamos, sobre los cuales investigamos, sean siempre trabajados de la mejor manera posible, pensando en las generaciones futuras, obviamente, pero pensando también en nuestro presente, en que no podemos parar el desarrollo de industrias cuando tenemos una población que tiene hambre, que no tiene trabajo, porque si no, justamente estamos yendo en contra de los principios, de los objetivos del desarrollo sostenible. Y siempre insistir mucho en el tema de la educación, porque necesitamos hacer o tener estas instancias de transferencia al medio, de divulgación científica, de palabras claras, pero siempre en el marco de lo técnico y de lo científico. Se llegó a lo que quiero mencionar después con respecto de la geoética al trabajo minero, eh, previamente con una declaración que se hizo en una reunión, en la primera reunión que hubo sobre geoética en Ciudad del Cabo, donde, bueno, todos los geocientíficos empezaron a ponerse de acuerdo y a ver cómo se puede colaborar desde la ciencia con las comunidades justamente en esto de aplicar todos los conocimientos para prevenir el impacto negativo sobre las personas de estos desastres naturales que ya hemos visto. Aquí, por suerte, no tenemos muchos, pero bueno, los mayorcitos como yo, o más mayorcitos que yo, recordarán quizás en Mendoza el caso del río Plomo
y de el enricamiento natural que se había formado y la peligrosidad que eso tenía. Bueno, recién no se los comenté, pero específicamente, pero hablamos de peligrosidad, hablamos de riesgo, que a veces los confundimos, pero son definiciones completamente diferentes, donde uno es la posibilidad de que esto ocurra y bueno, y de ahí ver cómo podemos trabajar eh, mm, en equipos interdisciplinarios para justamente aliviar a las comunidades de estos impactos negativos y bueno, aportar datos, con esos datos investigar y gestionarlos. Y bueno, y se ha logrado un trabajo, la verdad que muy, muy, muy importante a nivel internacional y cada vez son más los organismos que están adaptando todas estas definiciones de geociencia. Mm, Algo muy interesante, como les comentaba recién, que tienen los médicos, yo lo hice cuando ingresé a esta asociación, que aquí también estos autores que les mencionaba recién, más otros, hicieron una propuesta de una promesa geoética, que cada geocientífico es libre de hacerla o no. Y bueno, la primer redacción fue en italiano, así que por Giuseppe Di Capua y la doctora Silvia Pepoloni. Pero bueno, está esto en un libro muy interesante que está ahí en internet a disposición y está traducido a un montón de idiomas y ahí está, les puse la versión en español, que es, o sea, se adoptó, como decía recién, del juramento hipocrático que tienen los médicos, bueno, pero nosotros para decir que vamos a ejercer las geociencias, eh, siendo completamente conscientes de las implicancias sociales que esto tiene, porque estamos inmersos en las comunidades y todo lo que nosotros hagamos desde las ingenierías, desde la geología, la geofísica, la astronomía, tiene su repercusión social. Entonces, necesitamos hacer que esto sirva no, o sea, que no sea en detrimento de las comunidades, sino para favorecerlas. Que todo esto sea una experiencia personal, pero que sea con trabajos interdisciplinarios en lo posible y que sobre todo cuando presentamos una investigación, un trabajo, un paper, algo, que lo pongamos a disposición de los demás científicos para que lo evalúen y para que técnicamente nos digan, bueno, si está bien, no está bien, opinamos esto, que para eso sirven, por ejemplo, los congresos, los simposios, los seminarios. Y bueno, quiero recordarles que hace un par de meses les había hablado sobre la asociación, se llama SAGAI, la asociación donde está todo lo geológico aplicado a la ingeniería. Entonces, el año que viene, en septiembre, alrededor del 24, 25, 26 de septiembre, va a haber un congreso en Córdoba y bueno, sería muy interesante que pudieran participar, aunque no estén trabajando activamente en la universidad, pueden enviar sus trabajos, sus resúmenes. Va a estar muy orientado también a la parte ambiental. Se le va a dar un lugar de relevancia a la industria minera y bueno, está abierto también esto de la promesa geoética donde yo prometo ser respetuosos de los procesos de la tierra, principalmente respetar lo que decíamos recién, a estas actividades humanas en el sistema Tierra y ver cómo influyen. Y yendo a la minería, ahí tenemos también problemas terribles en cuanto a lo comunicacional, en cuanto a lo social. Es una industria que ha sido demonizada, que está en la mira en muchísimas comunidades, en muchísimos países, a veces hasta con el mismo discurso con respecto al agua, a lo económico, el impacto ambiental. Y hablamos de impacto ambiental, pero no decimos que el impacto ambiental puede ser positivo o negativo. La gente asume que directamente el impacto ambiental va a ser negativo y por ahí no tenemos muy en cuenta que quizás en el Valle del Cura, en la provincia de San Juan,
el impacto ambiental con respecto a las poblaciones de guanaco, por ejemplo, fue completamente positivo, porque al disminuir o al desaparecer ya casi la cantidad de cazadores furtivos, al estar también el Parque Nacional San Guillermo, se han protegido muchísimo, muchísimo estas poblaciones, y no solo la de guanaco, sino que las de zorrito colorado, las de puma, las de cóndores. Entonces, bueno, eh, tenemos por ahí también estas desagradables noticias, como lo que ocurrió el mes pasado en Mendoza, en el departamento de Las Heras, en la reserva de Villavicencio, donde cazadores furtivos mataron un guanaco. Entonces, bueno, a veces demonizamos la minería y no nos fijamos en nuestro entorno y no empezamos a revisar o a decir estas cosas, las mortandades de peces, ya sabemos, en afluentes de la cuenca del río Tunuyán, por ejemplo, vertidos de diferentes industrias. Pero bueno, aquí es cuestión de poner en la balanza, como nos dicen los principios de la geoética, poner en la balanza todo esto que puede impactar negativamente de la minería, el suelo, la contaminación no solamente de las aguas subterráneas, sino que podría producirse contaminación de aguas superficiales con productos químicos que son muchos reactivos de los procesos. Pueden destruirse ecosistemas, puede haber inestabilidad social, estas peleas, estas agresiones a las que me refería recién, como por ejemplo en Mendoza, apedrear la casa de gobierno, en Chubut, quemar la casa de gobierno, eh, Famatina, atacar personas de empresas mineras, atacar camionetas, por ejemplo, de empresas mineras, destruir propiedad privada en favor y con la camiseta del ambiente, olvidándonos que el ambiente no solamente es el medio físico, que es el agua, el aire, el suelo, el biológico, la flora y la fauna, sino que está el entorno socioeconómico cultural, y es muy importante, porque incluye no solamente el patrimonio arqueológico, el patrimonio paleontológico, sino que incluye a las personas que ahora son el centro de todas las revoluciones industriales que hemos tenido. Ah, bueno, ya lo vamos a ver en otra diapositiva. Ahora las personas, todas las industrias están coincidiendo en que tienen que ser el centro, el destinatario de minería. ¿Para qué? Para hacer tal acción, por ejemplo, la acción climática. Eh, Ahora el consumo responsable, pasamos de economía lineal a hablar de economía circular, tienen que ser responsables no solamente las industrias, sino también nosotros, cada uno de nosotros como consumidores, y empezar a ver que la industria minera es una más de todas las industrias que nos puede ayudar a traer crecimiento económico a las comunidades, que nos puede ayudar a llevar caminos o tendidos eléctricos en lugares donde no hay en este momento, pleno siglo XXI, que como comunidad también tenemos que ser responsables y pedir al Estado que nos diga qué hizo con todos los ingresos que tuvo de la industria minera en cuanto a fideicomisos, diferentes tipos de cánones, por ejemplo, estos regalías que están también a veces en disputa, que si es el 3%, que si es menos, que si es más, hasta dónde apretamos el cuello de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y esto también de la mano de obra local, el aumento de los empleos, ya sea la gente que está capacitada para hacerlo en diferentes áreas de la industria minera, como la que no, que también está teniendo una oportunidad en esta nueva minería, en esta minería responsable que llamamos. Y esto que a veces vemos y decimos, o hacemos el foco en todo lo negativo de la industria minera, que acá esta foto habla muchísimo y es dolorosa. Vemos niños, vemos mujeres, hay señoras embarazadas, y esto es quizás bastante lejos nuestro, en Sierra Leona, en África, donde no nos vemos, donde no nos llega, donde las mujeres están ahí tratando de encontrar una pepita de oro, tratando de buscar un recurso que puedan vender y que pueda aportarle a su economía doméstica,
en condiciones infrahumanas, en condiciones donde no hay higiene, no hay salud, no hay seguridad, no hay nada, ni hablar de lo que pasó en el siglo pasado en los famosos garimpos de Brasil, que les recomiendo entrar a internet y buscar las fotografías de un fotógrafo eh, muy importante, Salgado, eh, donde tiene unas fotos que son sinceramente para llorar, porque el hacinamiento, las condiciones esas así infrahumanas de los pobres eh, trabajadores ahí en los garimpeiros, los garimpos, fueron terribles y no queremos que eso suceda más. Esto de la minería a pequeña escala, la artesanal, hay muchísimas acciones de diferentes organismos a nivel internacional que están empezando a trabajar en esto para empezar a formalizar a esta gente, a capacitarla, a darles herramientas, a enseñarles que hay que trabajar con normativa de seguridad, pero es muy difícil. Pero esto que nos suena tan lejos que decimos África, yo tuve la posibilidad de pisar África, pero al norte, no he llegado a ver nada de esto, y es lejísimo, lo tenemos al norte, ahí nomás, a nada del aeropuerto, donde llegamos con aviones desde Buenos Aires o llegamos de fuera del país también tenemos esto, lamentablemente, también queda, y como lo comentaba en una de las reuniones, no recuerdo en cuál, pero yo comenté que mi familia en la zona este de la provincia de Mendoza ha tenido horno de ladrillo y mis primos han estado trabajando chiquitos, ayudando, pero era claro, no lo veíamos de esa manera. En la época, cuando yo era chiquitita, no había quizás la normativa de higiene que hay ahora, menos estaban los ladrilleros considerados dentro de la industria minera, como desde hace un tiempo, creo que en la última década del siglo pasado, y era lo veíamos, o sea, o lo veía mi abuelo, que era el que tenía el horno de ladrillo, como el sustento familiar, y todo el que pudiera aportar, aportaba. Y mi hermano mayor, cuando iba del centro a pasear a la zona este, lo ponían arriba del burro a dar vueltas, a pisar el barro, y para él era la calecita, pero en vivo. Entonces, cómo también esto de estudiar lo social nos ha ido llevando con esto de la geoética a ver todas estas cosas, a tomar legislación, a tomar iniciativas y a tratar de que esto ya esté desapareciendo. Detrás de la pila de ladrillos, aunque ustedes no lo vean, hay otro niño. Se le alcanza a ver el sombrerito y la manito y van con su carretilla y bueno, hacen su trabajo, ¿no? Entonces queremos que esto a nivel internacional. Digo, queremos porque, bueno, como mencionó recién Raúl, soy parte del grupo de trabajo de minería responsable desde el año 2018. Entonces, esto la verdad que nos preocupa y nos ocupa ver cómo compatibilizamos todo esto de la industria minera con el desarrollo sostenible, pero que sea desarrollo, no que esté frenado. Desde la Constitución Nacional, el artículo 41, donde habla de todo esto, cuidando pero desarrollando y pensando en el futuro, teniendo en cuenta el presente. Porque este equilibrio, digamos, que hay entre, o que debería haber, ¿no? Entre lo económico, lo social y lo ambiental, a veces lo ambiental, en el primer gráfico, el verde, engloba todo y hay tanta resistencia que está parada la industria y están paradas las oportunidades de trabajar, de tener un trabajo en blanco, de tener un sueldo, de poder decir con esto voy a colaborar con mi familia, les voy a dar mejor educación, mejor vestimenta, mejor salud. Y eso, como decía ayer una de las participantes del panel de minería, repercute directamente en nuestra salud mental, porque estamos tranquilos, porque no estamos nerviosos, angustiados, que no tenemos trabajo, que no tenemos que darle de comer a nuestros hijos, que no nos alcanza. Entonces, bueno, fue una visión muy interesante que planteó ayer y que muchas de las mujeres que estaban presentes, había hombres también, les pareció sumamente interesante ese punto de vista, ¿no? Hasta cómo influye
la industria minera o un trabajo en nuestra salud mental. Y obviamente esto llevado a nivel internacional y desde el punto de vista hasta geopolítico. Sabemos que los minerales de primera categoría son commodities, cotizan en bolsa, dependen de estos ciclos también económicos, ¿no? De la demanda, cuando hay una guerra, qué mineral se requiere más. Cuando hay, por ejemplo, ahora todo este nuevo eh, paradigma en cuanto a lo energético, este cambio que decimos, bueno, queremos salir de la descarbonización, o sea, queremos abordar la descarbonización, dejar los combustibles fósiles y empezar a trabajar con estas energías verdes, alternativas, limpias, tienen un montón de nombres, pero bueno, ver que la minería es necesaria porque es la que nos va a aportar justamente las materias primas, minerales, mm, rocas, para el desarrollo de todo esto. Hay que hacer un generador eólico, hay que hacer un panel solar, hay que construir un reactor, hay que hacer, no sé, hay que construir un generador eh, que se utilice, por ejemplo, en la presa de Potrerillos, entonces para trabajar con energía hidráulica. Y todo esto, la minería lo está estudiando y se están viendo cuáles son los aportes, los diferentes aportes que se hacen a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que obviamente no son más los fines que estos de garantizar esto de la economía, por ahí dicen en los ODS, fin de la pobreza, poner fin a la pobreza, poner fin al hambre, dar oportunidades de trabajo, ver el tema de la inclusión, cómo pueden las sociedades estar incluidas en todo esto que es el desarrollo y bueno, viendo que si una guerra también me pide cierto tipo de minerales, bueno, cómo tratar de trabajar para la paz y ver que otros recursos, por ejemplo, son causales de guerra. Entonces, bueno, ni nos metamos en el petróleo, veamos qué pasó con el gas, cómo influyó la guerra de Ucrania, perdón. Y bueno, y hemos pasado desde esto de la industria de la responsabilidad social empresaria a un concepto un poco más evolucionado que es el de ESG, que es por sus siglas en inglés, lo de ambiente, donde decimos que necesitamos trabajar desde las industrias con el desarrollo de las mejores prácticas utilizando tecnología de punta, ver el tema de la sostenibilidad, lo social, que esta gestión de los recursos naturales, en este caso los mineros, que le llamamos no renovables porque a escala humana no los vemos, salvo algunos. Por ejemplo, si vamos a San Luis, que pasé hoy ahí en la ruta, las Salinas del Bebedero, tiene un crecimiento anual, las salmueras de litio quizás, bueno, pero que sea con esto que decía recién, minimizando los impactos negativos, pero maximizando los positivos y sin olvidarnos de un tema fundamental que son los controles, los organismos de control, los diferentes organismos de control, pero que no sean con una oposición ideológica que no, porque no, no a la minería, ¿por qué? Porque no, no, sino que sean con un aporte técnico, que haya, que se produzca este diálogo, ¿no? Que venga el INA y le diga a la minería que bueno, allá hay en provincias donde sí se ha hecho, por suerte. ¿Cuál es lo que le parece que puede afectar negativamente? ¿Cómo se puede prevenir eso? ¿Cómo se puede mitigar si ocurre? ¿Y cómo poder trabajar en conjunto con todos los organismos que ustedes puedan tener en mente en este momento? Pero también algo muy importante de los controles, que es todo el tema de los controles de la gente, los monitoreos participativos, los programas de puertas abiertas o de visitas guiadas, donde sepa la gente de la comunidad que tiene el poder de decir, yo quiero ir, por ejemplo, a una mina, a la mina Veladero, a muestrear, a participar en el muestreo de agua. Yo quiero ver cómo llevan la muestra al laboratorio, quiero ver cómo se hacen los análisis, quiero que alguien me explique cómo se interpreta este análisis y bueno, para que no tengamos eh, estas cuestiones como lo que ocurrió tras los derrames
que hubo en la mina Veladero, donde la Universidad Nacional de Cuyo tuvo hasta un premio cuando estuvieron comparando cosas, o sea, diferentes unidades o quizás utilizando otra legislación que no era precisamente la minera y obviando por completo líneas de base ambiental minera, donde también, ya lo comenté en otra de las reuniones que estuvimos, esto del famoso río Hachal, donde ya desde el año 42 empezó una investigación, 42, 43, y luego vino el terremoto del 44 y no se pudo publicar el maravilloso libro que hicieron Palmero y Rovira, a lomo de mula, muestreando y diciendo, miren, el río Salado que nace en el sur de Catamarca, que pasa por La Rioja y muy cerquita del proyecto donde yo estoy trabajando desde hace un buen par de años ya, es terrible, es naturalmente no apto para consumo humano, no apto para uso agrícola, no apto para un montón de cosas y es uno de los aportantes así como el salado, el podrido, el amarillo, todos esos que tienen condiciones naturales muy malas, pero que bueno, no es que lo provocó la minería, sino que naturalmente son así. Entonces, bueno, esto es muy importante. Y así como se ha creado un mapa en cuanto a la sostenibilidad, cuáles son todas las áreas con los servicios que hay para poder trabajar y decir, bueno, todas las empresas que están trabajando para alcanzar el net cero, bueno, pueden contar con estas empresas que trabajan en ESG, por ejemplo, otras empresas que tienen incidencia directa con la cuestión climática y la ciencia. Em, Después, por ejemplo, todas las iniciativas globales, que estas son en general para las industrias. Ahí van a conocer, si leen después en detalle, van a conocer muchos de los logos que están ahí y muchos de los reportes de sostenibilidad que se realizan son de empresas que están aquí. Pero bueno, en la industria minera ahí está. Tenemos específicamente muchos protocolos, iniciativas que son de certificación voluntaria por las compañías, son voluntarios. Entonces, hay empresas que toman una, que toman otra, que toman todas, que tratan de certificar todo lo que pueden, todos los procesos. Toman IRAM en Argentina, de calidad, de gestión de calidad, de procesos, todo lo que se puede. Y yo he resumido en 4 diapositivas las más importantes con las que está trabajando en este momento la industria minera a nivel nacional. Y uno de los países líderes en cuanto a minería, ustedes saben, es Canadá. Todos los años se realiza esta reunión donde van empresas y profesionales de todo el mundo, que es el PDAC o el PDAC, y en esta reunión ha ido este año creo que hasta el gobernador Cornejo, han ido muchos gobernadores, muchos secretarios y directores de minería de las diferentes provincias, y ellos tienen estándares de trabajo muy altos, muy importantes, y entre ellos han desarrollado iniciativas muy interesantes. Una es el HMS, por las siglas en castellano, que es hacia una minería sustentable, pero que viene de la Asociación Minera de Canadá y que también la Cámara Argentina de Empresas Mineras tomó esto y capacitó, formó a muchos profesionales del país en todo lo que es ambiente en general, medio físico, biológico, entorno socioeconómico, cultural, y también desarrolló y tomó todos estos principios para la exploración o prospección, quizás ellos hablan desde la exploración, pero hay empresas más responsables, menos responsables, hay empresas a las que sí les importa, hay otras que dicen yo vengo a buscar minerales, no vengo a hacer relacionamiento comunitario, pero bueno, hay empresas que sí, y en este proyecto que yo trabajo, si bien es pequeño, han hecho recién una campaña de exploración, de perforaciones, una sola, es muy chiquito, pero bueno, se han tomado esto del relacionamiento comunitario y de cómo lograr una exploración responsable desde el comienzo, desde la exploración temprana se le llaman. Y es justamente ver cómo tratar de
trabajar con la comunidad, cómo informarla, cómo tratar de tomar gente de la zona, evaluar obviamente en qué se pueden insertar laboralmente, en qué se los puede capacitar o no, y quién está interesado, porque no todas las personas de las comunidades están interesadas en trabajar en la industria minera. Hay algunas que no, y es más, sabemos, el mismo Hachal, eh, que la mina Veladero no está en Hachal, está en Iglesia, pero sí está Cas- Gualcamayo. En Hachal tienen hasta una carpa antiminera blanca en la plaza y con gente que no quiere ser ni proveedor ni trabajar y que está en contra. Entonces, dentro de todo esto que hemos visto ahí en lo ambiental, en lo social, está obviamente, puse ahí otra vez para ponerles el link del IAPG, que tiene diferentes áreas, muy interesante porque pueden encontrar especialistas en riesgo geológico, por ejemplo, en especialistas en monitoreos de volcanes. Es muy, muy interesante, están, pero casi de todas las especialidades, y hay un sectorcito para la minería, que lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, pero asimismo hay diferentes protocolos, iniciativas, organizaciones que tratan estos, por ejemplo, principios para la inversión responsable. Eh, Después está el EITI, que es para la transparencia en esto justamente, qué se hace con el dinero, dónde va, cómo viene. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de esta responsabilidad que tanto hablamos, pero hasta desde la exploración responsable, porque sabemos que ha habido casos de fraude a nivel internacional, pero muchos y algunos muy grandes, como el que se produjo en Busan. Ah, sí, lo puse, ya ahora recuerdo, lo puse más adelante, que bueno, fue una estafa a nivel internacional tremenda. Entonces, bueno, se trabaja también para esto. Por ahí vemos mucho el caso de los diamantes en África, también es terrible. Vemos conflictos armados también en torno a la industria minera. Y bueno, y de ahí surgen, por ejemplo, el Consejo Internacional de Minería y Metales. Bueno, los principios de ESG ya los puse. Después, otros organismos que, no, no lo puse recién, el de Londres también, que se basa en el oro, por ejemplo, en toda la minería del oro y en la trazabilidad, en que todo sea transparente desde que sale, desde que se exporta el proceso hasta que llega el oro a disposición de los compradores, que sean procesos transparentes, lejos de las estafas, lejos de todo lo turbio que puede haber por ahí y lejos del conflicto y del conflicto armado principalmente. Así que bueno, hay muchísimo para trabajar y si les interesa más o menos alguna de estas pueden ingresar. Después, una iniciativa muy importante que me pareció ponerla aquí primera, que es toda la gestión, la revisión que se hizo en la gestión de todos los relaves, le llamamos, le llaman sobre todo los chilenos en minería, todos los, quizás más los pasivos ambientales mineros, pero también todos los depósitos de cola de proceso que están en este momento operativos. Y ya habíamos tenido desastres, me tocó visitar en España, en el sur de España, lo que pasó en el Parque Nacional Doñana, que fue un desastre a nivel ecológico, por la ruptura del muro de contención de una de las presas, que tenía agua, que era antigua, que no estaba monitoreada, y fue un desastre lo que pasó, bajó todo ese vertido con un volumen impresionante de millones de toneladas de sedimentos, que venía ahí hierro, aluminio y toda una sopa de elementos que algunos sí, de acuerdo a la concentración en las que estaban, eran muy contaminantes, pero impactaron negativamente, bueno, a nivel desastre, catástrofe, y el último catástrofe que tuvo lamentablemente la pérdida de más de 250 vidas humanas, es que ahí, bueno, se pusieron a trabajar en serio en esto y a partir de ese momento está en plena revisión. Cualquier persona puede aportar, obviamente con fundamento técnico y científico, ingenieros,
Hay muchos videos, lo pueden buscar. Después Brumadinho, Brasil, fue no hace mucho, fue antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, fue tremendo. Entonces, bueno, necesitamos hacer esto, hacer todo este estudio de los pasivos ambientales también y de los que están operativos, como le decía recién. Después, el Banco Mundial tiene una iniciativa bastante interesante que es esta de la acción climática. Hay un video muy, muy lindo en YouTube, después pueden entrar ahí a verlo, y nos dice en parte cómo es que actualmente este cambio de paradigma energético necesita tanto volumen de ciertos elementos y compuestos que los va a proveer la minería, que los tiene que proveer la minería, pero bueno, cómo hacer también para su extracción y su procesamiento que sea responsable para no impactar negativamente. Entonces de ahí, bueno, salen muchas otras, como esta alianza para el tema también del oro, de la fuente confiable del oro, así como, bueno, no sé si vieron una película, lo podemos charlar enseguida, esta Diamante de Sangre, bueno, todas esas problemáticas sociales y comunitarias en torno a la minería para que desaparezcan, para que ya no ocurra, para que haya digamos, ya un manejo transparente a todos los niveles. Y acá también quiero resaltar uno muy importante que es el Código Internacional de Manejo del Cianuro y donde este es sumamente importante porque la mina Veladero, por ejemplo, lo ha tomado, lo aplica y el cianuro que se usa en la mina está monitoreado desde que sale de la empresa donde lo compran, DuPont, por ejemplo, en Chile, cómo se hace todo el protocolo del recorrido, se estudia el recorrido con horarios, cómo va a ser la caravana que va a acompañar a los camiones, cómo se va a estibar, cómo se va a envasar el cianuro, si va a venir en briquetas, si va a venir recubierto con cal, por ejemplo, que es muy importante para que no se produzca ácido cianhídrico en caso que entre en contacto con el agua, cómo se van a meter en tambores que van a tener plástico, que van a estar sellados, que van a estar en pallets, que van a estar recubiertos de otro sistema de protección, para que si en ese trayecto un camión se cae al río Mendoza, por ejemplo, que no ocurra, pero si ocurriera un choque o algo así, no ocurra nada, no haya un impacto negativo sobre el agua del río Mendoza, por ejemplo. Entonces se ve todo el trayecto y luego en la mina, obviamente, que sea manipulado por personas idóneas, que estén formadas con las protecciones de seguridad necesarias. Y bueno, y ahí en todo esto, que es importante y que por ahí no lo vemos en otras industrias que también utilizan el cianuro, lo utilizan las curtiembres, lo utiliza la vitivinicultura, ya en menor medida, pero lo utilizan, quizás no están adheridas a este código y deberían hacerlo. Deberíamos levantar todo el nivel de responsabilidad en cuanto al manejo de estas sustancias, pero para todas las industrias. Bueno, y sin olvidarnos que el cianuro está en ciertos componentes naturales en vegetales y frutas que comemos. Después hay programas muy interesantes de Naciones Unidas, sobre todo este de Naciones Unidas para Proyectos, que justo tuvo la suerte de estar ahí en el momento en los derrames de Veladero, ya estaban, habían sectorizado la cuenca, estaban estudiando por los diferentes proyectos mineros, Casposo, más al sur de San Juan, Gualcamayo más al este, noreste de San Juan, al noroeste Veladero, y pudieron certificar justamente que el impacto negativo de estos vertidos de solución cianurada al arroyo Potrerillos, por ejemplo, no había impactado así, de esa manera negativa como circuló en todos los medios nacionales. Se contaminaron 5 cuencas, se murieron no sé cuánto, ahora Hachal no puede tomar agua y se produjo esa locura también, ¿no? De caravanas y caravanas de gente con agua, con botellas que salieron de acá de San Carlos y bueno, con todo el miedo, el terror de la población que se produjo. Y después, entre todos estos programas de Naciones Unidas y tomando esto de la inclusión de la mujer, tenemos a Women in Mining en Argentina, donde ya estoy, bueno, en mis últimos días de directora del comité asesor. Estuve durante 2 periodos y ahora, bueno, ya es momento que venga gente nueva, gente joven, para seguir con todo esto del impulso de la mujer en la industria minera, estudiar.
cuáles son las causas de deserción, cuáles son las principales que, por ejemplo, habíamos visto en mi presentación, en la primera, que tuve el gusto de compartir con ustedes, donde teníamos esa carrera laboral donde los hombres tenían la pista despejada y nosotros teníamos el lavarropa, el bebé, la cocina, la escoba y todo eso, ¿no? Ver de suavizar esto, de hacer trabajos colaborativos para que la mujer pueda desarrollarse en esta industria de una manera más eficiente o bueno, que no se pierda una vez que es madre, que pueda volver. Y en base a todo esto, desde el IAPG ay, no pasa la presentación, a ver, disculpen. A ver, ahí está. Se trabajé seriamente sobre la minería y bueno, se pudo realizar este libro blanco sobre minería responsable, definiendo qué es o qué nos parece, qué les parece a los diferentes geocientíficos del mundo, qué es que la minería sea responsable, cómo trate de, bueno, proteger la salud humana, el ambiente, pero cómo sobre todo tratar de ver que este beneficio económico sea para la mayoría y no solamente para algunos. Y bueno, de este trabajo participó uno de los sociólogos, yo creo que el más importante que trabajó en minería a nivel mundial, que falleció no hace mucho, Jan Bon, de Canadá, bueno, que la verdad tuve el- el gusto, el honor de haber hecho un taller de sociología para el manejo de proyectos de exploración minera con él y la verdad que lo que pude aprender fue impresionante y a veces, bueno, uno que tiene la visión tan técnica, ¿no? Pararse o ponerse del lado de la gente, abre la cabeza, lleva otra visión y lleva a enfocar todo el trabajo de la prospección de otra manera. Acá está esto que me olvidé de, perdonen, disculpen, de cambiar de lugar la diapositiva, que es esto una de las más importantes estafas que hubo a nivel internacional, pero hubo otra. Yo le había mandado a Alejandro Caballero, que ahí veo que se tuvo que retirar, que me hiciera acordar de cuál era la anterior, porque hubo una anterior a esta, pero bueno, esto dio un puntapié para que de todo el mundo se pusieran a estudiar cómo lograr que haya personas certificadas, que Guillermo Pensado es CUPE o es ¿cómo se dice en castellano? Persona calificada que tiene un cierto conocimiento para evaluar un proyecto o un informe. Ese informe se llaman NI 43101, donde se describe el entorno físico, el social, dónde está ubicado el proyecto, cómo se va a trabajar el proyecto, y ellos, bueno, que tienen el conocimiento técnico suficiente, pueden firmar y certificar, y con eso las empresas van a cotizar en bolsa, en las diferentes bolsas del mundo, y bueno, que es un proyecto que verdaderamente tiene esta cantidad de gramos por tonelada o de porcentaje de cobre y no lo que pasó con esta persona que había una cierta cantidad y dijo que había, no sé, millones de toneladas, las acciones subieron y bueno, de ahí se produjo toda la estafa. ¿Y todo para qué? Como decía recién, para trabajar enfocados en la gente, en respetar las comunidades, en beneficiarlas, en lograr esto, un trabajo de diferentes instituciones, de diferentes empresas, gobierno, sociedad y nosotros, ¿no? Los que estamos ahí tratando de aportar un poco, trabajar en armonía, tratar de hacer entender que esta es una industria lícita, que tiene obviamente su parte negativa técnicamente, que no la podemos ocultar, o tiene impactos negativos irreversibles, que por ejemplo son que si hay una mina de superficie, la topografía no va a volver a ser la que era. Pero quizás ese impacto negativo tan grande se minimice o baje su valoración si está ubicado el cerro en un lugar quizás donde no va nadie, no lo ve nadie y es imposible llegar de otra manera que no sea de la mano de un proyecto minero. Estas, como les decía al comienzo, estas revoluciones industriales que han servido para dar cada vez más posibilidades de avanzar a las comunidades, de tener, de pasar quizás
de un trabajo muy artesanal a un trabajo en escala, a tener la posibilidad de enviar a través de los océanos la producción a diferentes continentes, de lograr la automatización de procesos, interesantísimo, todo lo que se produjo con el Internet, a llegar a lo de hoy, esta industria 5.0 donde las personas ya no se hace, por ejemplo, a nivel general, vamos a poner una fábrica de medias, vamos a hacer medias para medias iguales y para todos, como sea. No, ahora se evalúa el cliente, se tiene en cuenta cuáles son las necesidades. Y directamente, o sea, le pongo las medias de ejemplo, pero así con todo. El producto ya está dirigido, ya está personalizado y bueno, me parece bastante bien de que todas las industrias estén empezando a ver que justamente los principales destinatarios de todo lo que estamos haciendo son las personas, somos nosotros. Y siempre en el marco de esto, de que haya un desarrollo económico, pero que en lo posible sea lo más equitativo para todos, que esté esta inclusión social, pero que se le dé la oportunidad, por ejemplo, de trabajar a la gente que vive cerca de los proyectos mineros, que se pueda producir este intercambio, porque cuando empezó Gualcamayo pusieron un aviso en Jáchal, en Huaco, necesitamos operador de valle de lixiviación. No había. Entonces, bueno, hubo que pedir en todo San Juan, hubo que pedir en la región Cuyo, hubo que pedir en Argentina, vino alguien de Perú, no recuerdo. Pero bueno, tratar de capacitar y de formar a las personas locales para que después se produzca el intercambio, que esa otra persona se vaya a su país, que quede trabajando un operario nuestro, digamos local, para lograr esto muy importante de la inclusión social, que es el arraigo, que es que las personas estén en la comunidad, que se puedan quedar, porque no todos quieren irse a los grandes centros poblados, muchos van y vuelven, otros no quieren salir, entonces darle oportunidades. Y bueno, hay diferentes definiciones para lo que es el desarrollo sostenible, pero coincidimos todos en lo que queremos lograr es el beneficio para todos nosotros en este bendito planeta que tenemos. Muchísimas gracias por el espacio, por su atención y bueno, quedamos abiertos a la charla. Muchas gracias.